Imaginemos un Perú hace miles de años, sin ciudades, sin agricultura, solo la inmensidad de los Andes y los primeros pasos de la humanidad van a estar presentes. Bienvenidos a Micrófonos para Pensar, donde vamos a hablar sobre los primeros pobladores del Perú y su relación socioeconómica. Estamos viajando aproximadamente, trasladémonos al Pleistoceno superior o tardío, donde es aproximadamente 14 billones años antes de Cristo, donde es un periodo de grandes glaciaciones. Y esto va a ser posible la llegada de los primeros Homo sapiens al continente, que va a marcar el inicio de la historia. Además, que es fundamental entender en el contexto periodístico peruano, donde esta vida va a estar marcada por el nomadismo y la subsistencia directa de la naturaleza. Para ubicarnos un poco, el vasto y diverso territorio peruano, los Andes, con sus cumbres nevadas, valles interandinos y costas áridas, no fueron un impedimento para las personas de esa época, sino un reto que moldeó a estos pioneros, ¿no?, del territorio peruano. La variedad de pisos ecológicos, desde el nivel del mar hasta ya casi los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ofreció tanto desafíos como nuevas oportunidades para estas sociedades. Las rutas migratorias es una de las hipótesis más sólidas, ¿no?, que sugieren que llegaron desde Asia cruzando el estrecho de Bering, que es un puente terrestre, ¿no?, que conduce a lo que es América del Norte. Dicho puente sirvió, ¿no?, para dispersarse luego hacia el sur de América y que arribó a lo que sería el Perú, que se dio por vía terrestre a través del Istmo de Panamá. La evidencia se encuentra en varios lugares del Perú, por mencionar a Pacaycasa en Ayacucho, ¿no?, con indicios que se remontan hace unos 20.000 años. Aunque esto aún se encuentra en debate, ¿no? Luego tenemos a Chivateros en Lima, hace unos 10.000 a 8.000 años. De igual manera se encuentra en debate, ¿no? Que ahí también podemos mencionar que cuenta con un vasto taller lítico. Luego tenemos a Paiján en La Libertad alrededor de 8.000 años antes de Cristo, que nos brindó los restos óseos humanos más antiguos que se han encontrado, ¿no? Y finalmente Lauricocha en Huánuco, también alrededor de 8.000 años antes de Cristo, destacada por sus entierros, ¿no?, y también sus herramientas. Bien, esa fue la introducción. A lo largo del podcast vamos a tratar de responder la siguiente pregunta, la cual es cómo la integración entre el ambiente andino y su tecnología emergente y una organización social flexible forjaron los primeros pasos para poder forjar las siguientes civilizaciones culturales y sentaron las bases de la cultura andina. Ahora hablaremos de la economía. De hecho, estos primeros pobladores tenían una economía que era depredadora, dado que estos consumían directamente de la naturaleza, eran prácticamente eficientes cazadores, recolectores y pescadores. Además que estos dependían totalmente de la naturaleza, esto les hacía nómadas, que por necesidad, si tenían que moverse de un lado a otro lado, siguiendo sus necesidades. Hablaré sobre la caza de la megafauna. En los inicios cazaban animales gigantescos, enormes del Pleistoceno, como el mastodonte, el megaterio o la paleollama. Los hallazgos en Pacaycasa, incluyendo restos del megaterio, son un testimonio de esta etapa. Con el cambio climático, la extinción de la megafauna, alrededor de los 8.000 años antes de Cristo, se vieron forzados a una especialización. ¿Qué significa esto? Que dejaron de cazar a esos animales enormes para empezar a una caza menor, a animales mucho más pequeños, como lo son los camélidos, ¿no? Como las vicuñas, las llamas, los venados, que eran mucho más pequeños en comparación a los anteriores. La recolección y la pesca podemos decir que fueron los pilares, ¿no? La recolección de frutos, raíces y tubérculos es una actividad constante de estas personas constante y vital. Las mujeres y niños tenían un rol, ¿no?, más importante en esto. La pesca, que se desarrollaba en la costa, asegura una parte fundamental de su alimento y de su supervivencia. Bien, también hay que mencionar la tecnología lítica de ese entonces, ¿no? La piedra era su materia prima, por así decirlo, ¿no?
De hecho, de ahí se debe el nombre, el periodo lítico. Podemos mencionar las distintas puntas de Paiján, ¿no? Alargadas y bifaciales, que servían para cazar animales grandes, ¿no? Las puntas faliocéas de la Auricocha muestran una adaptación a la geografía o a la región en la que se encontraban, ¿no? Y en Chivatero se produjo una gran cantidad de hachas de mano. Bien, otros instrumentos que también podemos mencionar son los cuchillos perforantes, ¿no? Y también los morteros rudimentarios, que definitivamente complementaban a las herramientas de piedra que utilizaban como algo primario, ¿no? Bueno, existe evidencia de que la fibra vegetal no solo se implementó para la alimentación, sino que para la construcción de diversos tipos de cestas datadas de 10.000 años antes de Cristo. Y bueno, nos muestra que no solo es un alimento, sino algo muy esencial e importante para estas antiguas civilizaciones. Organización social y adaptación ambiental estratégica. La unidad social estaba basada en bandas, que prácticamente estaba conformada por 20 a 30 individuos. Y estos generalmente eran familiares extendidos y además que tenían una gran flexibilidad y movilidad que era crucial para su vida en entonces que era nómada. Además que vivían en cuevas, además en abrigos rocosos como se va a encontrarse evidencias en la Auricocha y Toquepala, y campamentos temporales en el aire libre. Su elección va a depender demasiado de lo que es la disponibilidad de recursos y la estación. La supervivencia dependía de una clara división de trabajo basada en el género y la edad. Los hombres adultos eran los que se dedicaban a la caza a gran escala, mientras que los niños y mujeres se dedicaban no solo a la recolección de alimentos, sino al procesamiento de alimentos y las pieles, ¿no?, que traían los adultos. Su rol era igualmente vital, aportando estabilidad a la dieta y a la vida del campamento. Esta interdependencia era la base de esa cohesión. La adaptación ambiental era el dominio de una diversidad andina, ¿no? Ellos tenían el dominio de lo que son los pisos ecológicos, que varía entre lo que es la costa, los valles interandinos y la sierra. El uso de microambientes clave eran ejemplos concretos que incluyen, ¿no?, una adaptación significativa a dichos ambientes, que provenían de manera rigorosa, ¿no?, por parte de estos individuos. Su profundo conocimiento del medio ambiente en los ciclos climáticos era una forma, ¿no?, de demostrar que ellos eran más capaces, ¿no?, de lo que nosotros en ese entonces podíamos creer. Entre las primeras manifestaciones culturales podemos mencionar el arte rupestre, ¿no? Las pinturas rupestres, como las que se encuentran en la cueva de Toquepala, ¿no? Muestran escenas de donde se apreciaba el chacu, ¿no? O la caza. ¿Puedes explicarnos un poco más qué es el chacu? Bueno, el chaco era una técnica de cacería a gran escala en donde la banda, que ya lo mencionó, que era el grupo de los cazadores, realizaban un círculo para acorralar a los animales. En este círculo gritaban hasta llevarlos hacia puntos ciegos, barrancos o un lugar donde los animales, como la paleoyama, no pudieran escapar y así pues realizar una caza efectiva. También entre las expresiones culturales podríamos mencionar a las prácticas funerales, ¿no?, que ya había en ese entonces. Los entierros en las cuevas, como los 11 cuerpos encontrados en la Auricocha, algunos de ellos con ofrendas sencillas y otros no. O los restos de Paiján, ¿no?, con sus entierros ya individuales, indicando una incipiente concepción sobre este concepto, ¿no? Bien, también mencionamos los rituales y la economía, ¿no? Presencia de ofrendas en las cuevas, incluso restos de animales o herramientas, a fin de que haya mayor producción o mayor alimentos, también mayor fertilidad. Intercambio incipiente. Orígenes de la reciprocidad. Transición al arcaico.
Imaginemos que nuestra familia en ese entonces va a sacar unos 100 kilos de anchoveta y solo nos comemos 5 kilos. ¿Qué va a pasar con el resto? Evidentemente se va a desperdiciar, ¿no? Claro, se podría desperdiciar, o sea, de sobra. Pero lo que hacían, acá algo interesante que hacía estos grupos es intercambiar. Es lo que, por ejemplo, si otro grupo de personas tenía lo que son las papas, su dieta no se va a basar específicamente en pura anchoveta, sino que lo que introdujeron ahí es el intercambio. Por ejemplo, como ya lo mencioné, el trueque, que consistía prácticamente como que yo a esa familia le doy 1 kilo de anchovetas que yo tengo y ellos me dan 1 kilo de papas y así sucesivamente. Dado que también se encontraron evidencias como es la roca volcánica, que como sabemos es un excelente material, una herramienta para poder cortar, que prácticamente desde la costa se encontró en la sierra. Y lo mismo pasa con lo que es las conchas marinas, que son de la costa y se va a encontrar en la sierra. Aquí encontramos las raíces de lo que es la reciprocidad, que fue un pilar fundamental para las sociedades andinas prehispánicas. La reciprocidad es el intercambio mutuo entre un grupo una sociedad. Se da intercambio de bienes, servicios o el mismo trabajo, sin la mediación del dinero, de la plata como la conocemos ahora. Está basada en la solidaridad y la confianza dentro de una sociedad. En este periodo se manifestaba como la ayuda mutua en la caza, como ya mencionamos en el Chaco, también en la defensa del territorio o en el reparto del obtenido. Especialmente en tiempos de escasez, era una estrategia socioeconómica fundamental para la supervivencia en su entorno, a menudo imprescindible, ¿no? Se aplica el hoy por ti y mañana por mí. La transición climática y el fin del Pleistoceno conlleva un cambio global drástico, ¿no? Pero aquí en el Perú no solo significó un cambio radical, ¿no? en el entorno, sino una nueva adaptación a nuevas estrategias en el Perú. Y este cambio fue la causa principal, lo que es de la extinción de la megafauna y forzando, ¿no?, a estos grupos humanos a movilizarse y buscar nuevas estrategias de subsistencia. Uno de estos, un ejemplo sería lo que es el charqui, ¿no?, que era disecar, ¿no?, lo que es la carne a la luz del sol para así prolongar su estado, ¿no?, estado comestible, se podría decir. Es así como se marca el inicio del periodo arcaico, ¿no?, aproximadamente entre 8.000 a 4.000 años antes de Cristo, una etapa repleta y marcada por la experimentación. Una de las respuestas más importantes fue la domesticación, ¿no? En cuanto a los animales, sitios como Telarmachay se han encontrado evidencias sobre la domesticación temprana de ciertos camélidos como son las llamas o las alpacas, lo que permitió mayor control sobre estos recursos, ¿no?, y también sobre la alimentación. Por otro lado, en la cueva de Guitarrero se han hallado los primeros indicios sobre los cultivos de plantas en América, ¿no?, como vendría a ser los ajíes o también los frijoles. También empezaron a domesticar productos fundamentales como la papa o el maíz, ¿no?, que son base para la alimentación andina. Finalmente, todos estos cambios han llevado a una transformación, ¿no?, que vendría a ser el sedentarismo. La domesticación, especialmente la de plantas, redujo la necesidad de que los hombres de ese entonces se movilizaran de un lado para otro buscando alimentos. Poco a poco estos grupos comenzaron a ya estabilizarse en un cierto lugar debido a la domesticación de plantas, ¿no? Primero de manera seminómada, luego ya de manera repleta sedentaria. Esto permitió desarrollar nuevas tecnologías, sin duda alguna, organizar de una mejor manera las sociedades y aprovechar de una manera más eficiente el territorio. Dado que ya estaban dando paso a lo que es la agricultura, aquí van a usar la distinción de clases, como quien dice. Por ejemplo, si no dependía del que tenía más fuerza, como quien dice, en ese tiempo se va a distinguir las clases porque como quien dice, el más sabio, entre comillas, porque si uno decía, no siembres este lunes, o en esta luna, siembra la próxima luna llena o algo así,
y de cierta forma le atinaba y entonces decían, wow, es un sabio o sabe de algo, entonces por lo cual se va de las distinciones de clases y a lo que mucho más después se les va a llamar lo que son los sacerdotes, y estos van a ser los que van a administrar, repartir y dar órdenes. Y el pueblo esencialmente se va a encargar de lo que es trabajar. Bueno, para finalizar con este podcast, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que pasó hoy día. Hablando de los primeros pobladores del Perú, ellos vivían en la nada, vivían en la simpleza, y hasta cierto punto suena feo, aterrador, que de la noche a la mañana los animales que tanto cazaban, tanto como mastodontes, paleollamas, gigantes, empezaban a desaparecer, y como al pasar el tiempo tenían que estar adaptándose, si no iban a perecer. Y este proceso fue muy lento, pero a la vez fue esencial para su supervivencia, porque si no lo hacían ellos posiblemente se hubieran extinguido, y este paso fue muy fundamental para que las futuras generaciones empezaran a generar sus propios alimentos, tales como los frijoles, los alimentos, frijoles, etc. Bueno, y también hablar de la papa y bueno. Y también asimismo aparecieron ciertos tipos de animales pequeños, tales como las llamas, las alpacas, las vicuñas y hasta los cuis. Y bueno, lo que tuvieron que hacer estos antepasados es criarlos para poder consumirlos ellos a sí mismos. Bueno, la primera base de la civilización fue Caral. En Caral, hace 5.000 años, los pobladores sentaron las bases de lo que ahora es el Perú, ellos, o de la civilización en general de América, ya que ellos fueron los primeros, tuvieron que adaptarse a este nuevo terreno que es fundamental para su supervivencia. Y lo más curioso es su forma de vivir. No desaparecieron del todo, sino que también de la noche a la mañana, sino que las comunidades andinas todavía practican el trueque, que es el intercambio de alimentos. Y bueno, lo más curioso que me pareció de este podcast es que no solo se intercambiaban alimentos, sino que también animales. Y bueno, esos son los puntos claves que puedo resaltar de este podcast. Bueno, eso fue todo por esta parte. Espero que nos podamos ver en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.